John Henry Holliday, conocido como Doc Holliday, según el famoso write-up, Doc Holliday era el jugador más experimentado, así como el hombre más valiente, rápido y letal con un revólver que jamás había visto. John Henry Holliday vino al mundo un 14 de agosto de 1851 en Griffin, estado de Georgia, siendo hijo de Henry Burroughs Holliday y Alice Jane Mackey. Su padre participó en la intervención estadounidense en México y en la Guerra de Secesión, de la que trajo consigo a un hijo adoptivo llamado Francisco, quien le enseñaría a disparar a John. En el año 1864, la familia se mudó a Valdosta, en donde, 2 años más tarde, John a sus 15 años de edad perdería a su madre y su hermano adoptivo a causa de la tuberculosis. En ese entonces asistió al Instituto Valdosta, donde recibió una educación secundaria clásica en retórica, gramática, matemáticas, historia e idiomas, principalmente latín, pero también griego antiguo. A los 19 años se fue a Filadelfia para comenzar los estudios de odontología y antes de cumplir sus 21 años ya contaba con el título de doctor en cirugía dental de la Universidad de Pensilvania. Doc Holliday luego de su graduación se trasladó a Atlanta para ejercer su profesión como dentista además de ganar varios premios, uno de los cuales fue el mejor juego de dientes de oro, pero al poco tiempo de ejercer, fue diagnosticado de tuberculosis, lo que hizo que tuviera que trasladarse a un lugar más árido. En septiembre de 1873, Holliday se mudó a Dallas, Texas, y abrió un consultorio dental con su colega John Segar. Sin embargo, su enfermedad lo coloca en una situación difícil, empeora cada vez más y comienza a perder consultas. Esta situación hace que recurra al juego, ya que es una habilidad natural para él y se convierte cada vez más en su principal fuente de ingresos. Sin embargo, se encuentra en el oeste, donde la violencia es la norma. La constante confrontación lo obliga a aprender a defenderse, convirtiéndose así en un experto en el uso del revólver y el cuchillo. El 12 de mayo de 1874 fue acusado de apuestas ilegales junto con otros 12 hombres. Un año después, fue arrestado tras un tiroteo con el tabernero Charles Austin, pero fue declarado inocente. Posteriormente, trasladó su clínica a Denison, Texas, pero decidió dejar el estado tras ser multado por apuestas ilegales. Se dirigió a Denver, donde en el verano de 1875 se estableció bajo el alias Tom Mackey, trabajando como intermediario para John Babb. Se involucró en una pelea con el jugador Bud Ryan en lo que Doc Holliday finalizó mutilándolo con un cuchillo. Doc se marchó a Cheyenne, donde trabajó como distribuidor para el socio de Babb, Thomas Miller, propietario de una cantina llamada Bella Unión. En el otoño de 1876, Miller trasladó la Bella Unión a Deadwood, Dakota del Sur, donde la fiebre del oro estaba en su apogeo, y Doc lo siguió. No te vayas todavía. La historia de Doc Holliday está llena de giros inesperados y momentos emocionantes que no querrás perderte. Sigue viendo para descubrir más sobre este fascinante personaje del viejo oeste. En 1877, Doc Holliday regresó a Cheyenne, pasó por varios lugares y finalmente en Breckenridge, Texas, como jugador profesional. El 4 de julio de ese año, tuvo un altercado con el jugador Henry Cohn, a quien golpeó con su bastón. Ambos fueron arrestados y multados, pero Cohn luego disparó a Holliday, hiriéndolo gravemente, pero, gracias a su primo, George Henry Holliday, Doc se recuperó. Posteriormente, se mudó a Fort Griffin, Texas, donde conoció a Mary Catherine Horney, alias Caitlin Arizotas, y a Wyatt Earp. Fue en el verano de 1878, donde Holliday asistió a Earp durante un enfrentamiento en una cantina. Un grupo de unos 50 hombres armados, liderados por Ed Morrison y Todd Driscoll, entró en la cantina Long Branch causando destrozos y apuntando sus armas a Earp. Al ver el alboroto, Holliday apuntó su revólver a la cabeza de Morrison y ordenó a los hombres que se retiraran o levantaran las manos, amenazando con disparar al líder si alguien sacaba un arma. Los hombres fueron aprehendidos, y Earp atribuyó a Holliday el haberle salvado la vida, lo que resultó en una amistad entre ambos. Holliday se hizo conocido como un peligroso pistolero. El 19 de julio de 1879, en Las Vegas, tuvo un enfrentamiento con el ex soldado McGordon, quien, al ser rechazado por una exnovia, disparó contra el salón donde se encontraba Holliday. Este respondió y mató a Gordon. Antes de salir de Las Vegas, Holliday estuvo involucrado en otro tiroteo con un camarero llamado Charles White. Según testigos, Holliday entró en el salón con un revólver y exigió a White que le devolviera dinero. White se cubrió detrás de la barra y comenzó a disparar. En el duelo, Holliday le disparó a White en la cabeza, creyendo haberlo matado, y huyó a Dodge City.
Sin embargo, White sobrevivió al enfrentamiento. Finalmente, Doc se instaló en Tombstone, siguiendo a los hermanos Earp para evitar problemas legales relacionados con el juego. Tras la difusión de falsos rumores hacia Holiday sobre el robo a una diligencia, provocados por Clanton, Holiday confrontó y desafió a un tiroteo. Clanton suplicó perdón, pero más tarde fue golpeado y dejado inconsciente por Wyatt. Antes del tiroteo en el Oca Corral, Doyolop le dio a Holiday una escopeta de 2 cañones que recogió en la oficina local. Holiday ocultó la escopeta bajo un abrigo largo, mientras Virgil tomó el bastón de Holiday para no parecer armado, tratando de no alarmar a la ciudadanía ni a los Clanton y McLaury. El 26 de octubre de 1881 ocurrió el famoso tiroteo en el Oca Corral, detrás de un corral de ganado en el pueblo de Tombstone, alrededor de las 3 de la tarde, resultado de una serie de largas disputas entre los oficiales Wyatt, Morgan y Doyolop y Doc Holliday contra los vaqueros Billy Claiborne, Frank y Tom McLaury, Billy Clanton y Ed Clanton, acusados de diversos actos delictivos. Durante el enfrentamiento, que duró alrededor de 30 segundos, acabó con el fallecimiento de los hermanos McLaury y Billy Clanton. Holiday fue acusado de haber asesinado a Tom y Frank McLaury y de herir a Billy Clanton. Después de que Tom fuera asesinado por Holiday con una escopeta, Frank McLaury desafió a Holiday y le disparó, rozándole la cadera. Holiday respondió, siguió disparando y probablemente fue quien mató a Frank McLaury. Una audiencia preliminar de 30 días concluyó que los Earp y Holiday habían actuado dentro de su deber como representantes de la ley, aunque Clanton no quedó satisfecho. En Tombstone, la situación empeoró cuando Virgil fue herido y Morgan fue asesinado. El resto de la familia Earp huyó de la ciudad, pero Doc Holliday y Wyatt se quedaron para buscar justicia contra Clanton y los Cowboys. Wyatt fue nombrado delegado mariscal y lideró un grupo, junto a Doc Holliday, para perseguir a los vaqueros. En su búsqueda por Tucson, mataron a Frank Stilwell, donde el juez del lugar emitió órdenes de detención contra el grupo. De regreso a Tombstone, se unieron a Texas Jack Vermillion antes de matar al cowboy indian Charlie Cruz. Días después, llegaron a Arran Springs y se encontraron con 8 vaqueros por quienes fueron sorprendidos y emboscados. Holiday, Johnson y McMaster se dispersaron, mientras que Earp mató a Collie Bill Brocious. Doc Holliday cubría la retirada del grupo. Posteriormente, la pandilla dejó Arizona hacia Nuevo México y luego Colorado, donde Holiday y Wyatt se separaron a mediados de abril de 1882. El 15 de mayo de 1882, Holiday fue arrestado en Denver por el asesinato de Frank Stilwell. Earp le pidió ayuda al sheriff Pat Masterson para liberar a Holiday, y lograron que el gobernador de Colorado, Frederick Walker Perkin, rechazara la solicitud de extradición de Arizona debido a errores legales en los documentos. Holiday fue liberado 2 semanas después y fue a Gunnison para reunirse brevemente con Wyatt. En enero de 1882, Doc Holliday había desafiado a Johnny Rengo a un duelo, pero ambos fueron detenidos. El 14 de julio, Johnny Rengo fue encontrado muerto en Arizona, con un disparo en la sien. Se le acreditaba su muerte a Holiday y Earp, pero se considera que Ringo se suicidó ya que registros oficiales muestran que Holiday estaba en Colorado durante la fecha del incidente. Doc Holliday pasó sus últimos años en Colorado, sufriendo de tuberculosis y dependiendo del alcohol. Participó en uno de sus últimos tiroteos en Leadville, desarmando a un adversario. Murió en 1887 en Glenwell Springs a los 36 años. Aunque se rumoró que Wyatt y Kate Narizotas estuvieron presentes, no fue así. Fue enterrado en el cementerio de Linwood, aunque la ubicación exacta de su tumba se ha perdido. Holiday era conocido por su ferocidad y participación en varios tiroteos. Fue arrestado 17 veces, pero nunca cumplió tiempo en prisión, sobrevivió a 4 intentos de ahorcamiento y a 5 emboscadas. Si te gusta conocer historias como la de Doc Holliday, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de historia y aventura.